Bienvenidos a este espacio de conversación. Este es un evento de antesala para nuestro segundo Congreso DISCA, que se titula Discapacidad y Medios de Comunicación. Y es un conversatorio en línea porque estamos en línea, pero el Congreso es presencial. El motivo por el cual hemos organizado este evento es porque nos interesa mucho también hablar de este tema. Si ven el programa del Congreso estaba llenísimo, tampoco entraba, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de conversar de este tema. Porque es vital hablar de las representaciones de las personas con discapacidad, de las formas en las que se las presenta en espacios mediáticos masivos y también no masivos, en tanto este fenómeno ocurre en países en los que se ha aceptado la Convención de las Personas con Discapacidad, se ha ratificado, se ha integrado a la norma nacional, pero si aún no vemos los cambios que esperaríamos ver con un cambio legislativo es porque el área social todavía no termina de transformarse y en ese sentido hay un trabajo muy importante de los medios de comunicación para ayudar a que ese proceso se acelere y ayudar a que tengamos una reflexión también más común, más social respecto a cómo es que vemos la discapacidad. Hay todavía una persistencia muy grande de modelos médicos, rehabilitacionistas, incluso de presidencia, que son terribles para el proceso de integración y convivencia democrática de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad. Y en ese sentido consideramos que hay muchas cosas que la academia puede hacer, hay muchas cosas que se puede hacer desde también varios frentes que incluyen investigar. Y en ese sentido hemos decidido abrir este espacio. Hoy me acompañan en la mesa Jaime Sánchez Carnicer, Mauricio Capagliacci y Diana Vicente. Vamos a partir, y bueno, son dos presentaciones, solamente que la segunda son Diana y Mauricio que presentan, la primera solamente es Jaime. Vamos a partir con la presentación de Jaime, pero antes de que Jaime presente, yo lo presento a él. Jaime Sánchez Carnicer es doctor en traductología, traducción profesional y audiovisual por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor permanente laboral en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid y miembro del Centro de Investigación en Terminología Bilingüe, Traducción Especializada y Análisis Contrastativo de la misma universidad. Y su ponencia se titula La discapacidad en la prensa chilena y española y su traducción al inglés. ¿Cómo se comportan desde un punto de vista terminológico? Jaime, eres libre de presentar ahora. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Como ha dicho Valkyria, voy a compartir pantalla, voy a presentar unos pequeños datos sobre la prensa chilena, la española y la británica. Entonces, voy a compartir. Vale. Si me podéis confirmar que se ve bien, lo agradezco, porque yo solo veo mi presentación, entonces para saber ¿Se que ve me estáis bien? viendo. ¿Sí? Vale, Sí, perfecto. sí. Vale, pues como ha dicho Valkyria, la ponencia, ¿no?, se titula Discapacidad en la prensa chilena y española y su traducción al inglés, cómo se comportan desde un punto de vista terminológico. La presentación me voy a centrar en estos diferentes apartados, algunos de manera más breve, otros sí que me centraré, ¿vale?, sobre todo en el tema de los resultados y a la hora de presentar el corpus me voy a centrar un poco más en ello para explicar bien qué conclusiones o qué datos hemos obtenido con este análisis. ¿Por qué es necesario un corpus como el que se va a presentar aquí? Porque dentro de los estudios lingüísticos, dentro de mi área de conocimiento, en este caso, ¿no?, la traducción y la interpretación, se ha comprobado que es una herramienta lingüística muy importante, ¿vale? Nos permite analizar, aparte de obtener una gran cantidad de datos, información de manera muy rápida y poder establecer una serie de patrones lingüísticos, observar patrones lingüísticos de un volumen muy amplio de datos. Pero ¿qué sucede? Que pensamos en un corpus, pensamos, bueno, pues vamos a compilar textos, un número muy amplio, pero necesitamos no compilar a lo loco, sino que tener una especialización concreta, ¿no? Como dicen ciertos autores, necesitamos acotar el campo de estudio. Entonces es necesario, en este caso, un corpus que nos permita estudiar cómo se presenta la discapacidad en la prensa, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar, como veremos, voy a presentar una serie de corpus previamente compilados, solamente que teniendo en cuenta la prensa española y la británica, estudios previos, pero vamos a introducir la prensa chilena para este estudio que presentamos. ¿Vale? También, como durante el previo, ¿no?, a
al conversatorio se ha puesto en manifiesto, hemos hablado, ¿no?, de que no se estudia la discapacidad desde un punto de vista traductológico. Sí que se estudia la accesibilidad, ¿no?, todo el tema relacionado sobre todo con temas audiovisuales, ¿no?, subtitulado, también lenguaje de señas, pero desde un punto de vista terminológico la discapacidad no se estudia tanto en traducción. Entonces, falta investigación, falta poner de manifiesto cómo tratan los medios de comunicación los términos de la discapacidad. Entonces, también es necesario un corpus para suplir esa carencia que hay dentro de los estudios de traducción. Como he dicho, corpus previos. El primero fue Discord-Press, que ese fue el motivo de mi tesis doctoral, que es de los años 2007 al 2016, solo 4 periódicos, ABC, El País por parte de España y The Telegraph y The Guardian por parte de la prensa británica. ¿Vale? Aquí diversos términos en este estudio, aunque nos centramos en la denominación de las personas. Y para ello publicamos diferentes estudios que lo respaldan. Este vamos a tomar como punto de partida para el estudio de que aquí presentamos dos, el de Sánchez Carnicer 2022 y Sánchez Carnicer 2025. Ahora veremos en las conclusiones también a las que llegamos, ¿no? Y Discord Press In, que es uno que se hizo para 3 términos concretos: inclusión, integración e inserción, ¿vale? Y sus equivalentes en inglés, que incluye información o documentos del año 2023, mismos periódicos, ¿vale? ¿Y a qué conclusiones llegamos con esos estudios? Que coexistían términos aceptados y no aceptados, ¿vale? Términos que las asociaciones de personas con discapacidad aceptaban y aquellos que no recomendaban, que eran términos que, por su carácter ofensivo, no estaban bien vistos, no se debían utilizar en la prensa, ¿vale? Pero que veíamos que esos términos existían y que además tenían las mismas colocaciones, tanto los que sí se eran aceptados como los que no. Por lo tanto, el término aceptado pasaba a tener una connotación negativa. ¿Qué vimos también? Que los idiomas, el inglés y el español, se comportaban de manera muy similar. No había un idioma que se comportara de manera más neutra. No fomentaba ninguno de los dos un uso adecuado de los términos. Con el nuevo estudio, en el 2023, al ver que veíamos, ¿no?, porque observábamos que había diferentes titulares en la prensa que inclusión laboral, inserción laboral, integración laboral. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué significaban? Los 3 significan cosas distintas. ¿Cuál de los 3 era el más adecuado para los diferentes campos? Entonces, estudiamos esos 3 términos y vimos que inclusión iba asociado al aspecto social e inserción, por ejemplo, al mundo laboral. También vimos que nuevos tiempos, nuevos colectivos. Los términos o las colocaciones, más bien las colocaciones que se utilizaban en Discord Press 10 años antes para la discapacidad, se empezaban a utilizar para nuevos colectivos, temas de inmigración, temas LGTBI. Y vimos también, que también era una de las ramas que más nos llamaba la atención, que si cogíamos periódicos de distinta ideología podíamos comprobar si esos términos aparecían o no, o se comportaban de manera diferente en cada uno de los periódicos. Llegamos a la conclusión de que no, de que daba igual el periódico, el comportamiento era muy similar en ambos periódicos. Por lo tanto, la ideología no marcaba un uso distinto de los términos de la discapacidad. ¿Qué hemos hecho para este trabajo? Hemos compilado un nuevo corpus, ¿vale? Lo hemos denominado Discord Press CH, por las siglas de este caso Chile, y vamos a estudiar, o hemos estudiado de enero a octubre, es decir, reciente, 2025, este año. 6 periódicos, los 4 que teníamos antes, ABC, El País, The Telegraph, The Guardian, al que le hemos metido 2 nuevos periódicos, en este caso los 2 chilenos, El Mercurio y La Tercera. Y los términos, aquí, como he dicho antes, nos íbamos a tomar como punto de referencia, vamos a tomar como punto de partida 2 estudios previos. El de 2022, que hacía referencia a las personas, y el del 2025, que hacía referencia a los sentidos. En este caso, nos hemos centrado únicamente en el sentido de la vista, en la discapacidad visual. Y hemos seguido el mismo protocolo que se siguió para los otros 2. ¿Vale? 4 fases: búsqueda de la información, descarga, almacenamiento y codificación de los documentos. Y la metodología ha tenido tres fases. La primera, búsqueda y selección de los términos, tanto en lengua española, en este caso periódicos chilenos y españoles, como en la lengua inglesa, los periódicos británicos. Para la fase 2, búsqueda en Ancon, que es un programa de análisis de concordancias, ¿vale?, de la frecuencia y las colocaciones. Hemos visto cuántas veces aparecía y con qué palabras, con qué
verbos, adverbios, adjetivos o sustantivos, esos términos que nosotros estábamos estudiando iban, se colocaban a la hora de aparecer en la prensa, las colocaciones. Y en la fase 3 hemos comparado por lengua, hemos visto si el inglés y el español se comportaban igual, y por variedad, si el español chileno y el español de España se comportaban igual o había también diferencias dentro del mismo idioma. Y hemos comparado con estudios anteriores. Las conclusiones que hemos mencionado antes, ver qué pasa en 2025, que ahora ya sí que son 18 años incluso desde el primer estudio, desde el 2007, del primer año del primer corpus. Entonces, ¿qué ha pasado en 18 años en ese estudio? Si seguimos igual o hemos avanzado. Vale. Sé que las cifras se pueden ver igual un poco más pequeñas. La idea es ¿vale? Si no se viera alguna cifra o si fuera necesario mencionar algún término en concreto, pues luego en las preguntas o si queréis a mitad, pues me decís y lo menciono. Los términos que se han seleccionado en español eran ciego, no vidente e invidente como término no aceptado, en este caso, a raíz de una conversación aquí en el CDT donde estoy realizando una estancia, ¿no? Que pregunté qué términos se usan, cuál no, y me dijeron, ¿cómo es posible que aparezca no vidente en la prensa? Bueno, pues aparece, o invidente en el caso de España, y discapacidad visual, ¿vale? Como término aceptado dentro, ¿no? Persona con discapacidad visual, aparte de ciego, y blind como término aceptado dentro del inglés, y visual impair o visual impairment como términos no aceptados dentro del idioma dentro de la lengua inglesa. ¿Qué hemos observado con las colocaciones? En este caso, cuando hablamos o cuando se estudia el término ciego, ciega, ciegos, ciegas, ¿qué verbos son los que aparecen, ¿no? Por ejemplo, dejar, ser, quedarse ciego, estar ciego, caer ciego, ¿no? Alguno que haya llamado la atención, sentirse, incluso, o también en el caso, ¿no? Vemos en la prensa chilena, ¿no? Guiar a una persona, a un ciego, o incluso ayudar, cosa que en este caso no aparece como un término o un verbo que se use en la prensa de España. O adverbios, ¿no? En este caso hemos visto que se usa una gran variedad de adverbios para referirse a la discapacidad, a la ceguera en este caso, ¿no? Totalmente, prácticamente, medio ciego incluso, o cuando no se sabe o cuando es algo que no está claro, supuestamente, ¿no? Vemos ahí una colocación de supuestamente ciego. En el caso de invidente, no vidente, debido a que tenemos mucho menos, afortunadamente, menos ocurrencias, se utiliza como adjetivo una persona no vidente o un hombre invidente, ¿no? En España. Pero, por ejemplo, los verbos no nos dicen nada en este caso, las colocaciones ser invidente o ser no vidente y haber con el hecho de simplemente de que estas personas hay este tipo de personas. Entonces, tampoco aportan demasiado al sustantivo, en este caso al término. Y para la discapacidad visual, aquí sí que vemos una aparición de sustantivos que no aparecían asociados a ciego, pero, por ejemplo, perros guías o caminos, en este caso asociados a la discapacidad visual, para personas con discapacidad visual. Sin embargo, la que ha llamado la atención en este caso, la que más llama la atención y que, por supuesto, no debería ser así, es en el país con el verbo sufrir, ¿no? Con el paradigma de la rehabilitación, paradigma médico, ¿no? Sufrir una enfermedad, sufrir discapacidad visual. Por lo tanto, vemos o ya anticipamos resultados de sigue estando igual que hace unos años. En el caso de la discapacidad visual, volvemos a ver verbos de ayudar, pero también verbos de hacer frente, ¿no? Ese face to, hacer frente a a diferentes problemas, a diferentes adversidades, pero también ser accesible, tener algo accesible para las personas ciegas. Vemos el mismo en el término no recomendado, guiar, asistir, ¿no? Incluso más que guiar o ayudar, ese asistir. También la necesidad del school for o la organización, pero también vemos los adjetivos, los adverbios, ese severely, que gradúa, en este caso, la discapacidad visual. Lo mismo para el término, para el sustantivo, no para el adjetivo. En el caso para referirse a las personas, vemos aquí, hemos escogido tres términos. En el caso de español,
inválido, discapacitado y persona con discapacidad, confiando en que los dos primeros no tuvieron una aparición. Desgraciadamente tienen una aparición y bastante elevada, además que para un año algunos, como es el caso del Mercurio o El País, aparecen 65 o 72 veces. Vale, en el caso del inglés, handicap, disabled people, people with disabilities, vemos un aumento en el número de ocurrencias. Bueno, por ejemplo, en The Guardian hay casi 1.700 ocurrencias de disabled people. También esto influye porque es una categoría para clasificar el periódico. Entonces, bueno, también no solamente aparece en el cuerpo del texto, sino que también aparece como categoría. Habría que limpiar un poco esos resultados, pero vemos unos resultados mucho mayores que en la prensa española y en la prensa chilena, por supuesto. ¿Qué colocaciones hemos visto? Para discapacitado, verbos como burlar, segregar, estigmatizar, ayudar, cuidar, ¿no? Hacerse cargo, o sustantivos como medicamentos, ayuda, atención, una condición, medicinas, asistencia. En cambio, en personas con discapacidad sí que debemos trabajar, proteger, cuidar, atender, ¿vale? O en los sustantivos sí que hay una mejora todavía con derechos, inclusión, accesibilidad, asistencia, empleabilidad, bienestar, autonomía. ¿Vale? Sí que vemos aquí un cambio del uso de los sustantivos con personas con discapacidad frente a discapacitado. En el caso del inválido, volvemos otra vez a tratar como cuidar o quedarse inválido. Y Jaime, en el te caso... quedan 2 minutos. Sí, pues voy rápido. En el caso de handicap, vemos aquí mentally, ¿vale? Vemos también que volvemos a tener las mismas colocaciones que con con el uso de las personas ciegas, ¿no? El ayudar, hacer frente, pero también vemos contratar, apoyar, defender, empoderar. Vemos también mejoras en people with disabilities. Otros términos que también aparecen y que deberíamos evitar, que esperamos no encontrar, diversidad funcional, capacidades diferentes, necesidades especiales o special needs. Eso están simplemente aquí para ver que se usan, que igual no debería ser el caso, que vemos algunos que tienen bastantes ocurrencias. Conclusiones. En 2025 que existen términos aceptados y no aceptados en la prensa, volvemos a situación que ya vimos hace 10 años. Por lo tanto, ¿hemos mejorado? Sí, porque hemos visto que el término aceptado presenta colocaciones negativas y el término aceptado presenta unas más positivas. Es decir, vemos colocaciones bastante distintas, pero sigue apareciendo el término no aceptado. Por lo tanto, si sigue apareciendo, va a seguir estando presente en nuestra sociedad y va a seguir siendo utilizado. Campos semánticos muy claros, la economía, la salud y el empleo son los que predominan en este tipo de términos. Importancia dentro de la vida pública, en el caso del inglés, ¿no? O en el caso también del español, con inclusión, pero también consultar, escuchar o empoderar, que es lo que vemos en la prensa británica. Pocas diferencias entre la prensa chilena y la española, prácticamente mismos términos y colocaciones. Diferencias entre el inglés y el español en el número de ocurrencias y de colocaciones. Algún campo semántico que sí que es más, como es la vida pública, que sería más de la vida de la prensa británica, o la trata más la prensa británica que la prensa española o la chilena. Apenas diferencia entre ideologías, eso sigue igual que en otros corpus que hemos estudiado. Y conclusiones similares, como he dicho, a trabajos anteriores con fechas distintas. Avances lentos, menos número de ocurrencias de los términos no aceptados, pero colocaciones similares en algunos casos. Próximos pasos, ampliación y actualización de los términos de estudio, observar otros términos, metodología para corpus de otros colectivos, comparar con otro género textual, por ejemplo, ¿no? Comparar prensa y leyes, y analizar otro espacio temporal para comprobar cambios, ¿no? Un estudio diacrónico, por ejemplo, en la prensa chilena para ver cuándo se han ido produciendo esos cambios y ojalá, ¿no? Un diseño y desarrollo de una aplicación terminológica para traducción para que esos documentos, esa prensa, ¿no? Pueda tener una mayor precisión y sobre todo una mayor corrección terminológica. La bibliografía y nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, encantado de responder a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Jaime. Aplausos virtuales para Jaime. Está muy interesante. Le comento al público que vamos a tener una sesión de preguntas después de las ponencias. Las dejan en el chat, por favor. De ahí las voy a ir leyendo. También y si alguien no pudiera escribir en el chat, puede levantar la mano cuando les indique que es el momento de las preguntas, cosa que ahí pueden prender el micrófono. Pero solamente ahí, no lo prenden antes.
Ahora vamos a pasar a la ponencia de Mauricio Capacchiacci y Diana Vicente. Ambos son integrantes de la Asociación Interdisciplinaria de Estudiantes y Profesionales sobre Discapacidad, AIEDI Perú. De hecho, Diana es la directora de la asociación y Mauricio es el coordinador general. Diana es bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y Mauricio es bachiller en Comunicación para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también estudié yo. Em, y su ponencia se titula Representaciones en el Imaginario Colectivo, renarrando la discapacidad, estudio de casos sobre la presentación de la discapacidad. Amigos, les toca presentar. Gracias. Tienen el micro apagado. ¿Se logra ver la exposición? Ahora sí. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes con todas y todos. Un gusto poder ahí presentar esta investigación que venimos realizando con Diana. Ahí me parece que Valkyria ya le dio una introducción a lo que es el tema, a lo que es un poco el sujeto de estudio. Así que bueno, vamos a empezar con cómo es que abordamos esta pequeña investigación. Un poco de la información general, bueno, ahí el objetivo que presentamos es poder justamente repensar la representación visual de la discapacidad mediante el análisis comparativo de los estudios de caso, uno a nivel nacional, aquí en Perú, que lo vamos a contextualizar para que también lo tengan presente, y otro a nivel internacional. ¿Qué nos va a permitir esto como un objetivo proyectivo? Pues justamente identificar enfoques más inclusivos y justos en la representación gráfica de las personas con discapacidad. Bueno, la metodología es un enfoque cualitativo en el cual a partir de algunas teorías presentadas que vamos a comentar a continuación, pues analizamos dos casos de estudio comparando la representación gráfica de personas con discapacidad a nivel nacional en el caso de nuestro país, Perú, y a nivel internacional en el caso de como lo ven ahí en los casos de estudio, The Accessible Inc. Econ Project, y en el caso nacional el Atletón del programa Hablando Huevadas y de la campaña Veredas que llegan de Cemento Sol. Para pasar rápidamente con el tema de la teoría y el marco teórico que nos permitió justamente analizar estas representaciones gráficas, tenemos como primer punto el tema del interaccionismo simbólico, el cual se desprende y se separa del conductismo para priorizar el estudio de la sociedad que permita comprender la experiencia social. Justamente Lid Joas, perdón, que nos menciona que es el objetivo principal de esa teoría es estudiar los procesos de interacción como acción social que se caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca y que estas investigaciones del interaccionismo simbólico se realizan en procesos que se basan en un particular concepto de interacción que subraya el carácter simbólico de la acción social. Algunos principios básicos de la teoría para llevarlos más a la práctica es que el interaccionismo simbólico se basa de la capacidad de pensamiento, de la modelación por la interacción social. No puede existir interaccionismo simbólico si no hay una interacción existente, latente en la sociedad en la cual se realiza. El interaccionismo permite el aprendizaje de significados y símbolos por las personas que son estudiadas a partir de esa teoría. Hay una acción e interacción distintivamente humana. Eso quiere decir que se necesita más de una persona para que haya una interacción y a raíz de eso se pueda comprender cómo es que se desarrollan los símbolos según cómo lo representa cada persona. Hay una capacidad de alteración o modificación de significados o símbolos, ya que la manera en que una persona puede estar pensando una determinada cosa, un determinado tema puede cambiar, puede modificarse a raíz de la Ana, dime qué actividad pasó. interaccionista. Y la capacidad para introducir las alteraciones o modificaciones y que se constituye en grupos y sociedades. Como menciona ahí la frase, la cita final, los humanos son capaces de formar nuevos significados y nuevas líneas de significado. Y bueno, a esta presentación le acompaña una imagen en la cual se ve una persona pensando, en el cual hay un cambio de pensamiento de una figura cuadrada en 3D a una figura redonda en 3D, como justamente representación del interaccionismo simbólico. Como teoría que acompaña al tema del interaccionismo simbólico está la creación de imaginarios sociales. Acá he abordado 6 puntos principales que esa teoría nos permite abordar para poder entender cómo es que se desarrollan los imaginarios sociales en la sociedad. Por un lado es que, y acá entrando al ámbito de la comunicación, que nos permite entender cómo la comunicación se vincula y se desarrolla al momento de querer representar
a ciertas poblaciones, a ciertas personas, a características propias de un grupo, de una comunidad, y son 6 puntos puntuales que desarrollé en base a la teoría de Editus. La primera es que la comunicación es expresión del imaginario y una forma de interacción determinada imaginariamente. La segunda es que la comunicación se desarrolla gracias a una actividad consciente. La tercera es que la realidad no está constituida objetivamente al margen de la comunicación. La realidad siempre existe a partir de que se comunica lo que, lo que existe en esta como que realidad. La cuarta es que toda representación o signo es relación, no el duplicado exacto de un objeto. Esto quiere decir que toda representación nace a partir de la interacción, justamente haciendo un vínculo con lo que es el interaccionismo simbólico. Quinto, que los imaginarios sociales actúan como su centro de conservación, cambio y filtro, lo que les mencionaba, que a partir de una interacción con otra persona o mantienes tu postura sobre una representación o la cambias o se transforma y que no es posible salir de la comunicación para acceder a los orígenes de esto. Todo estudio de la comunicación también es comunicado, también está en una interacción comunicada. A esto le acompaña también otra imagen, que justamente es la de una persona que a raíz de que está accediendo a unas escaleras, pues llega a un mundo y a un pensamiento que le permite liberarse, ¿no? Justamente haciendo alusión a estas posibilidades que te permite justamente el interaccionismo para crear nuevos imaginarios sociales en la sociedad. Y ya como último marco teórico, última teoría que hemos planteado, que más que una teoría es como una convergencia más contextual que viene surgiendo a lo largo del tiempo, es el tema de la introducción de procesos activistas o del activismo como tal en el ámbito del diseño. Eh, Está muy vinculado este ámbito con el arte de vanguardia, donde se busca repensar nuevas formas de hacer arte. Y eso es más que nada nos permitió leer lo que fue el proyecto de Accessibility Icon Project, el cual tiene una propuesta nueva con respecto a cómo presentar a las personas con discapacidad en ámbitos simbólicos, ¿no? O sea, busca que esa persona con discapacidad comúnmente representada en una silla de ruedas, pues ya no esté solamente sentada en la silla de ruedas, sino se eleva y tiene también la posibilidad de ser agente al momento de elevarse de su posición no dinámica a una posición ya dinámica al momento de salir de la silla de ruedas. Entonces, qué es lo que busca este activismo de diseño o esta introducción del activismo en el diseño gráfico? Pues promover un cambio social, que el arte no sea solamente visto desde la conservación o desde la mera expectación, sino también que pueda ser promotora de transformaciones en la sociedad. Y como resultado, como consecuencia directa, es que se cree conciencia sobre los valores y creencias. No está mirada ya un arte no únicamente estático, sino que es dinámico y que crea reflexión. Bueno, esta diapositiva está acompañada de una fotografía justamente de personas que aluden a un activismo y que presentan un cartel en representación de ese activismo en una jornada de movilización popular. Muy bien, siguiendo con el marco teórico ya para cerrar, que estaba hablando Diana Vicente, y estamos hablando directamente del término del capacitismo. Este término directamente fue acuñado por primera vez en Estados Unidos por feministas estadounidenses en 1981. Sin embargo, una de las los estudiosos Campbell ofrece una definición crucial para la investigación. El capacitismo en sí es una red de creencias y procesos y prácticas que produce un tipo particular de yo cuerpo, en este caso como un cuerpo estándar, que es de alguna forma proyectado como el perfecto y totalmente humano. En este contraste podemos ver que la discapacidad se presenta como un estado disminuido al ser humano. Otro estudioso que es Gregor Wolbring, por ejemplo, en el 2008, habla de que esto refuerza un conjunto de creencias, estereotipos y prácticas basadas en la valoración y el favoritismo hacia ciertas capacidades. Y es aquí donde viene la problemática en los casos que vamos a presentar. Siguiente, por favor. Acá estamos en unas situaciones que todo este marco va a ser abordado bajo el modelo de la discapacidad. Como ya lo hemos comentado, en diversos espacios también hablamos de un modelo o un enfoque, perdón, de derechos humanos que para esta investigación todavía no lo hemos aplicado, pero está en un proceso de.
Se considera el modelo de social de la discapacidad como este proceso que da origen a, bueno, las causas, perdón, que dan origen a la discapacidad son netamente un problema que directamente la sociedad no llega a incluir a estas personas. Entonces, bajo este modelo es que nosotros hablamos de que la discapacidad, tanto a nivel político como a nivel social, a nivel jerárquico, a nivel comunicacional, tiene que ver con una problemática social, más no una problemática de la propia persona con discapacidad. Siguiente, por favor. Viendo este marco que vamos a abordar, acá hay una situación interesante del estudio de caso. Estamos hablando de un estudio de caso muy importante porque estamos viendo estas dos miradas desde el asistencialismo versus el empoderamiento. Y aquí viene el estudio de caso de la Teletón. Se ha citado a las compañeras de Argentina que han hecho un estudio de caso tanto de la Teletón a nivel Argentina como también la de Chile, y esto extrapolándolo a Perú. La primera, desde la base de la Teletón, como enfoque también de hablar también del enfoque de la capitalización de los cuerpos, hablamos de la naturalización de que la discapacidad es una tragedia médica individual, ¿no? Porque el discurso de la Teletón es el ejemplo, creo que para nosotros, paradigmático de la naturalización de esto. Tiene un enfoque medicalizado porque la campaña siempre se está centrando en el problema del cuerpo del niño y la necesidad de la rehabilitación. No es como el mensaje siempre llega a ser ayuda a estos niños o niñas a salir adelante a pesar de su tragedia, ¿no? Pintando a la discapacidad también como una tragedia en la cual la persona se tiene que recuperar, dando base a un modelo médico. Y también el enfoque del modelo de caridad, que al pedir donaciones se convierte también en un derecho, en un acto de caridad o solidaridad, y la atención claramente se desvía de la responsabilidad pública que debería existir para estas personas con discapacidad o estas comunidades con discapacidad que participan dentro de esta Teletón. El segundo punto que analizamos fue la discapacidad como un asunto político, pero creado por el capitalismo. Otra vez, los cuerpos están siendo capitalizados. Ahí también entra mucho el tema del neoliberalismo y la privatización de un bienestar público, porque esta campaña permite al Estado tercerizar su obligación. Es decir, promovemos el solidarismo de alguna forma, pero como respuesta a una exclusión que el Estado ha tenido por muchos años para estas personas. Y claro, el Estado en sí alude a una inversión estructural y promueve también una lógica basada en este modelo de mercado capitalista, ¿no? Donde los cuerpos llegan a ser capitalizados, que al mismo tiempo llegan a ser de alguna forma criticados por la sociedad que debería, pues de alguna forma apoyarlos dentro de sus programas a nivel estatal. Y lo último es la fantasía solidarista, ¿no? Hay una fantasía de que mientras más apoyes, quizás de alguna forma te sientes mejor como persona, y eso es lo que vende también la Teletón. Mientras más apoyes, mientras más hagas por estas personas, pues eres una persona mucho más solidaria, tu empresa puede llegar a tener diferentes recursos porque has apoyado dentro de este espacio. Otra vez, una lógica muy capitalista. El tercer punto que se analizó en la Teletón fue las políticas de la discapacitación, según Verónica Schluder, que habla justamente de esta economía de la pena y la contradicción estatal. Y la cito: las políticas de la discapacitación se manifiestan no solo en el show de la economía de la pena, sino en la contradicción institucional del propio Estado, en este caso el Estado chileno. El doble rostro del Estado, por ejemplo, que el accionar estatal se caracteriza por un Estado llano, un rostro basado en un discurso asistencialista. Mientras que también una paradoja con el SENADI, que es el Servicio Nacional de Discapacidad en Chile, que se encuentra con discursos como en términos de derechos humanos, sin embargo, también por el otro lado están como dando esta máxima difusión a este tipo de actividades. Y por último, ya para cerrar con este análisis de la Teletón, la incidencia de la reproducción de los modos de dominación en la conexión con la mendicidad, otro término acuñado por María José Ramos. El discurso de la Teletón reproduce modos de dominación y construye una exclusión social muy importante de ver dentro de los adultos, niños, jóvenes con discapacidad. Primero hay un tema de que la Teletón siembra una mirada como denigratoria y para las personas con discapacidad, comerciales destinados a la lástima. La campaña en sí
sigue reforzando estereotipos hasta el día de hoy y usa también los espacios de vulnerabilidad dentro de los propios sectores, como en este caso los niños y niñas, obstaculizando quizás una toma de conciencia más en el foco de los derechos humanos porque nos preocupamos más por ganar el dinero y que esto se reproduzca en la lógica de la gente a nivel comunicacional, a nivel de las miradas que dan en la reproducción de estos medios de comunicación, que la problemática real que tiene que suplir el Estado. Bien, En Diana, perdón, conclusión, no te he cortado antes porque no parabas, pero te queda un minuto. ok, la conclusión en sí de la Teletón es con el aval del Estado, se institucionaliza mucho este espacio desde, disculpen, se institucionaliza mucho este espacio desde el Estado, desde la beneficencia del espacio del pueblo. Siguiente, Mauricio, por favor, ya para ir cerrando. Tenemos también el caso de Hablando Huevadas, que es un programa que se reproduce aquí en el Perú. Hubo un inconveniente dentro de la colectiva Down del Perú, donde se reforzaron muchos de los casos a nivel de la comunidad con síndrome de Down. Es ahí donde se hace una injerencia muy importante porque se reconoce, o por primera vez se reconoce que un programa bueno, sí, un programa en televisión pública reconoce directamente que ha tenido cierta discriminación con las personas con discapacidad, en este caso con la colectiva del síndrome de Down. Eso también jerarquizando mucho el tema de la comunicación y fue muy mediático en ese momento. Siguiente, Mauricio. Luego tenemos ya por último, para terminar con el estudio de caso nacional, el tema de Cemento Sol, Veredas que Guían, que es un espacio donde Cemento Sol hizo una alianza tanto con las colectivas con discapacidad visual. Eso es una buena práctica. Esto ya está bajando para la buena práctica a nivel nacional, donde se hizo un focus group y se trabajó con las personas con discapacidad para construir veredas accesibles en el distrito de Miraflores, en el Perú. Y ya para terminar, el caso internacional, que llega a ser el The Accessible Icon Project, que rediseña justamente el logotipo tradicional de la persona con discapacidad, en este caso la discapacidad física, porque le da una imagen un poco más dinámica y empoderada, reinterpretando y reimaginando también la simbología gráfica y abriendo una puerta a una discusión mucho más importante, que es cómo nosotras como sociedad, en este caso como imaginario social, vemos a la persona con discapacidad. Los primeros dos estudios de casos han sido basados en prácticas negativas que se tienen hacia la persona con discapacidad dentro de los medios y cómo se reconfiguran. Y las últimas dos, que las he explicado bastante rápido, han sido las buenas prácticas a nivel nacional e internacional que ya he tenido, pero a través de trabajo con las colectivas de personas con discapacidad en sus diversidades. Ya por último, para terminar, Mauricio, por favor, en las conclusiones tenemos que una comunicación que se traslade desde su posición como barrera social hacia un empoderamiento de la discapacidad, la implementación de una perspectiva del modelo social de la discapacidad en los medios de comunicación, como vemos en los últimos casos, y la importancia de las representaciones colectivas y el uso adecuado del lenguaje en la representación de comunidades, como lo dijo mi anterior colega, que también expuso justamente sobre cómo se representan y cómo se menciona desde el sitio a la persona con discapacidad y también el preguntarles cómo ellas quieren ser referidas. Eso es por nuestra parte todo. Muchísimas gracias. Y bueno, y ahí estamos dejando las referencias y nuestros datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana y Mauricio. Aplausos virtuales para el equipo. Encuentro muy interesantes ambas presentaciones. Les repito a la audiencia que puede dejar sus preguntas y consultas aquí, pero a mí me surge una para ambos. Quizás primero podré responder Jaime y después Mauricio y Diana. Quiero que respondan quizás cómo ven la aplicación de sus investigaciones en políticas públicas o en alguna transformación, digamos, social, ¿no? Digamos, una vez que ustedes obtengan resultados de las investigaciones que están haciendo, ¿qué se hace después con ellas? ¿Cómo hacemos que lleguen a la gente o a actores públicos específicos que puedan usarla y que les sea de utilidad? ¿Cómo la ven transformándose en un cambio en la vida social de las personas con discapacidad? Vale, creo que por alusiones. En mi caso, lo que yo pretendo, sobre todo, aparte de dar visibilidad a esto, es que mis estudiantes, en este caso los estudiantes de traducción a los que yo doy clase, conozcan, sean capaces de redactar mejor, con mayor corrección, una mayor adecuación, porque, bueno, también lo ideal sería, ¿no?, que los periódicos, que los
¿no? Que los manuales de estilo, en el caso de España, desconozco el caso de Chile, no lo he comprobado, sí que hacen referencia a la discapacidad, pero no recogen unas pautas muy claras. Entonces, creo que sería necesario que los libros de estilo, los manuales de estilo de los periódicos tuvieran en cuenta estos estudios para poder, o sea, para que no utilizaran los términos negativos o las colocaciones que producen esa visión o que perpetúan la visión negativa de la discapacidad. Entonces creo que una mejora o no, la aplicación sería eso, una mejora en los manuales de estilo de los periódicos para evitar, para prohibir ese uso de los términos que conllevan una connotación negativa. Fantástico, muy interesante. Diana, Carlos, Mauricio, perdón. Sí, en nuestro caso, creo que una de las últimas afirmaciones que dijo Diana era como que también incluir a la pregunta de las personas con discapacidad sobre cómo quieren ser representadas, y creo que muchas veces, o bueno, por lo menos lo que he visto en Perú es que hay todavía una idea como del héroe, ¿no? Una idea del Mesías que va a salvar a las personas con discapacidad. Entonces, si es que no se les integra en espacios de concertación, en espacios de discusión o de diálogo sobre diferentes temas, y uno de estos temas o una de estas problemáticas es el ámbito comunicacional, pues se va a seguir como buscando sustitutos a esas personas para que hablen por ellos, antes de que sea como un diálogo concertado entre los diferentes públicos o las diferentes comunidades que coexisten en la sociedad. Además de eso, creo que un trabajo que debería repotenciarse es el de las guías y los manuales para que estén presentes en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y que no sean como documentos extensos o documentos un poco tediosos de poder em, leer o de poder implementar, sino que también puedan ser desagregados para que finalmente su implementación sea más efectiva, ¿no? Muchas veces se quedan en papeles de 50 caras, 100 caras, sobre manual de accesibilidad, guía de accesibilidad, en diferentes ámbitos, y uno de ellos es la comunicación, pero también la comunicación misma, como hablaba del tema de los imaginarios sociales, también debe reflexionar sobre la comunicación. Entonces, ahí también pensar en nuevas formas, nuevas estrategias de comunicación que haga que las diferentes partes de estos manuales o guías sean como desmenuzadas para cada una de las personas que lo aplican, ¿no? Complementando un poco, Mauricio, es también dejar de enfocar desde el Perú en realidad todo desde la mirada del humor negro. Creo yo que tenemos esa problemática también dentro de los medios de comunicación y también en la normalización la normalización en sí, cuando hablamos de las personas con discapacidad, referirnos a ellas como discapacitados, habilidades diferentes, lenguaje de señas, entre otras cosas que nosotros hemos visto también, como también en su momento Jaime lo vio en periódicos, nosotros en medios de comunicación. Ese tema del capacitismo, que está muy arraigado dentro de los espacios, como dice Mauricio, del Mesías o El Salvador, son las problemáticas que tenemos actualmente, y la idea es justamente mencionarlas y corregirlas en el momento. Siempre que pasa estas situaciones, siempre hay un tema de corrección o de mandar algún documento, un mensaje a las personas que lastimosamente por temas de desconocimiento también llegan a reproducir o reproducir estereotipos o seguir reproduciéndolos. Eso. Muchas gracias, Diana y Mauricio y Jaime. Tengo una mano levantada de Bárbara Ventura. Ahí está. Hola Valquiria, ¿qué tal? Un saludo desde Perú. Mi nombre es Bárbara Ventura, presidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea. Soy una persona con discapacidad física. Tengo en sí dos preguntas. Primero, saber si han escuchado o han pensado en adelante trabajar el tema del modelo de comunicación y reconocimiento de la persona con discapacidad, que veo que se trabaja mucho en Argentina, más no en Perú, ¿no? Ese es por un lado. Y si el caso de Teletón es solamente enfocado a lo que nos han mencionado, es en Chile, porque verdaderamente en Perú falta muchísimo. De verdad que me avergüenza mucho ver el tema de la Teletón, porque cada vez está peor. Gracias. Y cualquier cosa para articular, con mucho gusto. Gracias. Ya, ahí Diana, Mauricio, Jaime, no sé, ¿alguien quiere comentar esto? Sí, yo respondo la pregunta de la Teletón para que Mauricio pueda hablar del modelo de comunicación y reconocimiento. Muchas gracias, Bárbara, por tu pregunta. Sí, justamente la extrapolación de la Teletón, de los estudios de la Teletón de Chile y Argentina lo estamos haciendo aquí en Perú.
porque justamente entre esos 4 focos que mencionamos sobre el neoliberalismo, el capitalismo, el foco de los grupos de personas con discapacidad y todo lo que se hace directamente desde el paternalismo, tanto en las redes sociales como en las comunicaciones, y todo lo que tenemos en Teletón en Perú, lo estamos extrapolando también el estudio aquí para ver capaz si hay otras dinámicas o se siguen replicando las mismas que en Chile y Argentina. Esa es como la respuesta, pero sí, totalmente, o sea, totalmente esa situación vemos que se perpetúa en todas las teletones. Por lo menos en los 3 estudios de caso que estamos haciendo se está perpetuando el mismo discurso y los mismos puntos de capitalismo dentro de los cuerpos DISC. Entonces es algo que seguimos como trabajando todavía y bueno, esperamos llegar a tener ya un estudio muy compacto de qué está pasando con la Teletón en Perú. Sí, y ahí complementando lo de Diana, sobre el modelo de comunicación y reconocimiento, eh, no lo conozco a profundidad y ahí sería bueno como que también articular para poder conversarlo, pero de lo que puedo como que mencionar, entiendo que el modelo plantea como un reconocimiento desde la igualdad de las personas que participan en un mismo espacio. Entonces, en ese sentido, creo que también buscar espacios que permitan justamente no solo sentarse a dialogar, sino también conocerse entre sí a las diferentes personas, como hay diferentes espacios participativos, ¿no? Que no solamente se quedan en vamos a escuchar a alguien hablar y a responder en base a lo que habla, sino que también hay dinámicas, hay estrategias, hay como que momentos en los cuales tú puedes conversar con otra persona y entenderla finalmente, ¿no? No solamente proponer desde lo que tú ya vienes asumiendo desde tu casa o desde el trabajo, desde donde hayas venido antes al espacio, ¿no? Entonces yo creo que buscar esos espacios de diálogo, de concertación, esas mesas más participativas en un sentido de no solamente hablo, escucho y a raíz de eso participo, sino como buscando, no sé, temas de entretenimiento, de una comunicación horizontal y que sea transversal. Creo que ayudaría justamente a que también cuando vayas a hacer una propuesta, hacer una estrategia, ya no solamente lo haces desde lo que tú conoces y desde tu experiencia, sino también desde la experiencia que has escuchado a raíz de haber compartido previamente un espacio empírico con otra persona. Yo creo que podría ser por ahí. Muchas gracias, chicos. Tengo una pregunta más del chat y con eso voy a cerrar porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, son 2 preguntas de Andrea Medina que pregunta por medios digitales independientes y si estos tienen un enfoque anticapacitista o si siguen la línea de los medios tradicionales que son asistencialistas. Ya hay como 3 preguntas en una. Está muy interesante. No sé si saben si alguno puede responder eso. Y lo otro que consulta Andrea, que es si es que hay medios digitales especialistas en discapacidad en sus países. Ya, yo sé que al menos en España hay, no sé si en Perú, no sé, Jaime, ¿tú conoces? ¿Te puedes hablar un poco de los medios de discapacidad en España? Vale. Teniendo en cuenta vamos, la primera pregunta, ¿no? Los medios tradicionales, la investigación sería muy interesante, ¿no? En esos medios digitales independientes, observar cómo se comportan y hacer una comparación entre los independientes y los tradicionales. Los estudios que yo he hecho son solo medios tradicionales, sobre todo por el tema de acceso a la información. A la hora de estar en repositorios más centralizados es más fácil analizar grandes bloques de texto, ¿no? De grandes un número muy amplio de textos, meses concretos, años, que los medios independientes, que no tenemos ese acceso tan fácil al repositorio, ¿no? Entonces, el hecho de usar los medios tradicionales es también por un acceso más fácil. Digital especialistas en discapacidad, se me escapa, sé que tienen las asociaciones, tienen sus propias publicaciones, sé que el CERMI tiene una revista, Plena Inclusión tiene también, pero no son como tal, no lo llamaría yo periódicos, no lo llamaría yo prensa como tal, es otro tipo de publicación que sí que está enfocado a lo que hacen las asociaciones o lo que hacen no, las noticias más relevantes en los temas de discapacidad, pero no los he estudiado también. Sería muy interesante observar cómo se comporta, cómo es la tecnología dentro de las propias asociaciones y verlo, ¿no? Y comparar si las asociaciones cumplen con sus estándares de terminología y con lo que ellos defienden en comparación con la prensa tradicional. Así que muchas gracias por la pregunta que abre dos nuevas vías de estudio. En el caso de Perú, desde la primera pregunta, yo voy a hablar sobre o sea, los medios a nivel independiente que recién han estado tomando quizás como una participación.
¿no? Yo sé que tengo muy poco tiempo, así que lo voy a mencionar súper rápido. Hay medios también informales, entre comillas, porque hablan desde, por ejemplo, tienen páginas nada más en Instagram, pero que mencionan justamente y pasa mucho el tema de discapacitado o habilidades diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es escribirles un correo o un mensaje mencionándoles como que el error que se está cometiendo dentro del espacio. Pero en medios así independientes como tal, solamente hemos visto una mala praxis del uso, los que nosotros hemos observado, voy dando como ese foco. Hemos una mala praxis del uso de la palabra discapacidad por discapacitado o invidente por discapacidad visual. Entonces es ahí donde se hace como bueno, se le menciona a la persona o a la organización que está trabajando con una mala praxis dentro de lo que es el lenguaje o el referirse a la persona con discapacidad. Mauricio. Sí, ahí para finalizar y para complementar, bueno, en mi caso conozco el programa Sin Barreras, no es que lo haya visto mucho, pero sé que como que un poco comparten experiencias de personas con discapacidad. Ahí creo que Bárbara también comentó en el chat, o sea, sería bueno como que también los comparta, porque Y por allí... hay Dale. Perú Accesible, perdón, Perú Accesible de el Anel Tausan, Discapacidad Perú, que hay de Guaral, que sale por radio y páginas web de un compañero, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay varias. Y bueno, próximamente también va a salir la hora Bárbara, así que bueno, ahí cualquier cosita estamos en contacto. Sí. Y ahí para finalizar solamente y complementar a Bárbara, gracias por el aporte sobre los medios independientes. Bueno, ahí como, Valkyria no me dejará mentir, como en la Católica el proyecto final de periodismo es hacer un Ah, medio. Son sí. los que más conozco. Y yo sé que lo que les piden es hacer como que tener una narrativa. Y yo siento que no hay una narrativa, por así decirlo, desde la inclusión o desde la accesibilidad. Muchos medios independientes en Perú nacen a partir de problemáticas sociales y buscan como que un lenguaje en base a cómo presentar esta problemática. Pero no he encontrado hasta ahora un medio independiente que su lenguaje sea el de la inclusión y la accesibilidad. Y como que muchos hacen trabajos como que aislados, ¿no? Cada uno busca su propia lucha. Y no han buscado como congregarse o buscar mínimos de accesibilidad en cada una de sus propuestas, ¿no? Entonces creo que también como que sería un punto de mejora, ¿no? Para la sociedad mediatizada de Perú. Mm, Totalmente. Ahí quería mencionar también una cosa. Yo justo en la semana antepasada presenté en un congreso de comunicación en Chile un avance de un pequeño estudio que estábamos empezando también con un estudiante de la Católica de Perú, que no sé si se conectó, pero le dije que se conectara, que es sobre el uso de algunas términos, o sea, sobre representaciones de discapacidad, pero nuestro primer filtro fueron palabras usadas, ¿no? Porque digamos que hicimos una búsqueda con Google News, palabras discapacidad, discapacitado, discapacitada, digamos como que sabemos que no están bien, pero ahí estaban. Y en los medios chilenos ocurrió que, bueno, buscamos 20 medios en Chile. Y claro, los que inciden más en el uso de discapacitado o discapacitada eran principalmente Radio Bio Bio, ¿no? Que es un medio tradicional. Y encontramos muchas noticias, había mucha cobertura de parte de El Mostrador, que es un medio independiente. Así que bueno, igual mi base de datos tampoco es tan grande. Jaime tiene razón, los medios independientes no siempre terminan mucha data, pero de todas maneras hay temas muy interesantes que se pueden seguir viendo y nos invito como mesa a seguir en contacto, por favor, como que estos temas pueden seguir creciendo muchísimo más y me entusiasma mucho terminar de ver cómo sale el estudio de Jaime, el estudio de Mauricio y Diana, que de hecho lo vi y es como que enorme, por favor, sigamos hablando. Y nada, les dejo a todos muy invitados a seguir participando del Congreso DIJA que recién empieza el día miércoles en presencial en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Ojalá vernos ahí todos, todas. Hay un programa muy bacán, muy interesante y si no pueden venir al Congreso, si están en otra parte del mundo, igual vean el programa y contacten al investigador, por favor. Nosotros como investigadores nos morimos por seguir hablando de estos temas, nos venimos por ver que haya gente interesada y que quiera usar nuestra data, nuestros resultados. Y eso, hay una pregunta más en el chat de Paula para Jaime, que ojalá Jaime lo puedas ver, pero como ya nos quedamos sin tiempo y Y nuestra... sí, nada, le estaba contestando que la Fundación 11 lo que dice, tiene una guía para el uso del lenguaje, creo que lo llaman no sexista o guía del lenguaje inclusivo, no sé. Ujú. Sí, lo que dice básicamente es que se lo estaba copiando, ¿no? Que era que habla de ceguera y de discapacidad visual, no habla de no habla de invidente, no lo recomienda. Pero también hay muchas corrientes que dicen que es el uso no discriminatorio del lenguaje, ¿no? Entonces
depende del uso que tú le quieras dar. Si la persona a la que va referida no se siente ofendida, tampoco es un uso incorrecto del lenguaje. Entonces hay que tener cuidado con eso también, que es otra, ¿no? Que es el uso. Se puede, tanto las palabras positivas como negativas se pueden utilizar de una manera buena, de una manera mala. Entonces también depende mucho del receptor final. Pero la 11 lo que dice no tiene la guía y que no se debería utilizar invidente. Pero todo depende. Eso, todo depende. Ese es el tema con la comunicación, es muy situacional, lo cual hace las investigaciones complicadas, pero a la vez sumamente interesantes. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, nos estamos viendo. Y cualquier cosa, escríbanos un correo también a contacto@nucleodisca.cl si quieren seguir en contacto con nosotros y preguntar cualquier cosa que se les haya quedado en el tintero. Y nada, que tengan una buena tarde. Hasta pronto.